Una super cosecha en los Estados Unidos, la baja de los commodities a nivel mundial, un aumento en los insumos y sobre todo de la inflación. ¿Cómo debe gestionar el productor agropecuario y cuáles son sus principales claves para hacer eficiente esta campaña? A continuación lo analiza para todos nosotros un especialista como Teo Sorraquín. El consultor privado Teo Sorraquín analiza el panorama con el que los productores comienzan la campaña 2014-2015. Advierte que, además de los excesos hídricos en algunas zonas, las condiciones macroeconómicas generan incertidumbre. Esta campaña arranca respecto a la 12-13 mejor porque los resultados económicos fueron mejores en la 13-14 que en la 12-13 y peor en el entorno de mucho más deterioro macroeconómico, social, más inflación, más brecha cambiaria, más incertidumbre en general. Con esa plataforma arrancamos, en la Argentina muchas veces hemos arrancado con plataforma de incertidumbre, esta es una más, y creo que tenemos que tener primero muy en cuenta los tres factores que hacen al negocio, sobre todo al negocio agrícola, que son precio, rinde y costos. Hoy arrancamos con precios sumamente deprimidos, pero que a mi juicio ya tienen, como en ese precio que estamos viendo, es muchas buenas noticias, hiperproducción mundial en todos los cultivos, un mercado de trigo intervenido en la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces creo que nos quedan muchos meses para comercializar la gruesa. Yo hoy no tomaría posición, pero creo que hay que hacer las cuentas muy finas porque difícilmente tengamos hojas de $320 o maíces de 180. Entonces probablemente tengamos que ajustar mucho la expectativa de precios para que la cuenta cierre. En el otro extremo, los costos, tenemos costos de insumos que más o menos se mantienen en dólares, depende del tipo de cambio, pero en dólares se mantienen, costos de servicios que obligadamente van acompañando la inflación, asociado mucho a lo que es el costo de combustibles, costos fijos y costos de impositivos en alza, entonces tenemos un esquema de costos subiendo, y una variable de ajuste que se negocia en aquellos que alquilan campo, que es cuánto vale el arrendamiento. Hoy los arrendamientos han tenido una caída forzada, sobre todo en aquellos ambientes que no son de altísimo potencial agrícola, donde los valores se mantienen. Pero en aquellos que están o lejos del puerto o con ambientes de suelo de más riesgo, los valores están o bajando o flexibilizándose. O sea, lo que valía 9 quintales de soja, por ahí vale 5 y una tabla, o 6 y una tabla. Entonces, ese costo es un costo que está en revisión. Y el tercer factor, que es el rendimiento, dijimos precio, rendimiento y costos, el tercer factor, rendimiento, es un factor en el cual el productor agropecuario le encanta, le gusta trabajar sobre altos potenciales de rendimiento y quizás este año haya que hacerlo, cuidando la tecnología por ambiente. Hoy hay mucha tecnología, en muchos lugares tenemos buenos perfiles de humedad en el suelo, en algunos casos en exceso y eso es complicado, pero si no hay buenos perfiles, y hay que apostar probablemente a una buena expectativa de rendimientos o por lo menos aplicar la tecnología y la agronomía adecuada. Y mirando el corto plazo uno podría decir el negocio es soja y no maíz, porque hoy cierra un poco mejor y porque la inversión es la mitad por hectárea. Sin embargo, eso claramente afecta la campaña siguiente, la sustentabilidad del sistema, la sustentabilidad del modelo productivo. Acá creo que es una decisión personal y cada uno tendrá que evaluar su balance entre lo que es su mirada de corto plazo y su mirada de largo plazo. Sorraquín analiza cómo impactan en las decisiones de las empresas agropecuarias los vaivenes en la cotización del dólar. Hay una expectativa de dólar atrasado y eso llevaría a tratar de retener grano, que es una moneda dolarizada, para tratar de que acompañe una potencial devaluación. Yo diría que el dólar paralelo o el dólar ilegal, el dólar blue, es como un ruido que uno tiene en algún lado, pero difícilmente condicione las decisiones. Creo que condiciona más la expectativa que yo pueda tener de que el tipo de cambio oficial en algún momento se junte, que no va a ocurrir, creemos, en la próxima campaña, se junte con el paralelo, o que por lo menos tienda a acompañar con cierta lógica que no corrige los problemas, porque una devaluación hoy actúa más como un analgésico que como un curativo, pero hay un momento en el cual las empresas se van a empezar a sentir tan mal con este tipo de cambio que el analgésico será bienvenido. Entonces creo que esa es un poco la mirada del productor, que a veces piensa más en toneladas de soja que en dólar como moneda de cambio. ¿Y cuáles son las mejores herramientas financieras para ser utilizadas en estas campañas y poder adquirir bienes de capital? Esta es una campaña que hay iliquidez, a pesar de que no fue una mala campaña la anterior, y creo que depende el para qué.
Si yo lo que estoy pensando es en adquirir bienes de capital, maquinaria o una camioneta, hay algunas ventanas crediticias a 4 o 5 años con tasas que están claramente por abajo de la inflación y claramente por abajo de la expectativa de movimiento del tipo de cambio. Entonces ahí hay una ventana para hacer. En lo que es el crédito por ventanilla vale el 35% en pesos, por ejemplo, y eso es caro o barato. Y hoy tenemos la duda. ¿Cuánto va a valer el dólar y cuál va a ser la inflación de los próximos 12 meses? Entonces, para cualquier lugar del mundo, una tasa del 35% anual en pesos que hay es cara. Sin embargo, vemos que la gente la toma, o por lo menos parcialmente se toma, porque parece que en los próximos 12 meses esa tasa puede resultar o negativa o levemente positiva y permitir que mi negocio no salga. Pero hoy los bancos están activos, más cuidadosos con lo que es calificación crediticia. El área comerciales de las empresas están financiando, después podemos discutir las tasas y eso, pero hay. Entonces, hoy tenemos bancos medianamente activos, con tasas caras, por lo menos nominalmente, área comercial prestando o financiando insumos, y después vemos dueños de campo que se han transformado al ir en parte a resultado, y no solo a quintales fijos de arrendamiento, en otra fuente de financiación, en otros socios que se han plegado a un negocio que se dio vuelta, y el concepto de ser solo rentista y no tener riesgo en ambientes de campo, como decíamos antes, no tan buenos, se les está complicando. Y en este contexto macroeconómico, el empresario agropecuario, ¿cómo debe delinear una estrategia de gestión? Hay que fijar una estrategia. Si yo solo miro el corto plazo y miro el entorno, es bastante deprimente. En algún punto decís, hay gente que está dentro de este negocio y dice, si hoy tuviera que entrar, no sé si entro. Ahora, cuando uno dice, a ver, corre un poco la mirada, contame tu estrategia para los 4 o 5 años que vienen, no solo para la campaña que viene, cambia la mirada, cambia la sonrisa, y en realidad hay gran expectativa respecto a que la Argentina puede ser agroalimentaria y por lo tanto nuestro negocio es un negocio que puede ser positivo. Cuando vos lo pones ahí, tenés que tomar decisiones que te lleven a ese lugar. Por ejemplo, construir equipos, no desarmar tus equipos, seguir con contratos y potenciando tu red de alquileres si sos alguien que alquila campo, tu red de contratistas si es alguien que contrata los servicios, y no destruir valor solo por la coyuntura. Creo que la mejor decisión es tener una mirada de corto para poder sobrevivir y una mirada de mediano para que me pueda traccionar a pensar que esto puede ser un poco mejor, y en función de eso no destruir el valor que tantas empresas medianas, grandes o chicas han creado en estos años y que han demostrado una altísima eficiencia para poder estar sobreviviendo en entornos sumamente complicados. El consultor no considera positiva una posible modificación en la ley de arrendamientos que imponga parámetros de negociación a largo plazo. Yo de los borradores que he visto de leyes de arrendamiento, a mí ninguna me termina de convencer. Prefiero que el dueño de la tierra negocie virtuosamente con el que se la quiere alquilar, que en todo caso exista, si alguien quiere intervenir, que no haya un funcionario que le ponga precio, pero sí puede haber estímulos fiscales, por ejemplo, a que los contratos sean más largos que un año, pero por estímulo, no por obligación. Creo que en ese punto se ha armado un mercado lo suficientemente virtuoso para que pueda tener algunos retoques, o insisto, algunos estímulos, más que una rigidez de te obligo a sembrar tanto por ciento de gramíneas, o te obligo a que sea 3 años. Creo que hay suficiente madurez en las dos partes para negociar, y estaría bueno desde el Estado, si quiere intervenir, que ponga estímulos a que las buenas prácticas agrícolas se lleven adelante, más que castigos, estímulos.